Buenas noches para todos y todas. ¿Me confirman que están viendo en pantalla completa la presentación, por favor? ¿Y me están escuchando? Sí, doctora. Confirmamos. Sí, doctora. Bueno, muchas gracias. Bueno, otra vez, como dijo Valentina, quiero presentarme. Yo soy Natalia Delgado, yo soy médica, soy especialista en sexología clínica y soy docente en la Universidad de Caldas. Em, Venimos pues con estas conferencias que alrededor pues de los temas de la sexualidad humana dados por los docentes de la especialidad y residentes de la especialización, así que yo quiero agradecer pues la presencia de todos aquellos que han sido persistentes en las conferencias y pues también agradecer a los nuevos. Sé que por ahí hay un par de personas nuevas, entonces muchas gracias por asistir. Esta es la última conferencia del año. Y pues de todas formas cualquier actividad que estemos realizando desde el semillero pues lo publicaremos en las redes sociales y bueno, ya se darán cuenta. Bueno, para cerrar entonces las actividades académicas, yo les voy a hablar sobre los pensamientos y las fantasías sexuales. Es un tema que es muy interesante, que nos atraviesa a los seres humanos desde que llegamos a nuestra madurez sexual, en la pubertad sexual, hasta que finaliza nuestra vida. Y bueno, cuando hablamos de fantasías sexuales, a veces casi siempre lo que se nos viene a la cabeza es pensamientos sexuales fugaces y principalmente exóticos o de cosas que a veces como que no podemos cumplir, pero en realidad las fantasías sexuales o los pensamientos alrededor de la sexualidad, ¿sí? Bueno, yo no puedo ver el Meet, entonces si tienen alguna pregunta o quieren decir algo, me pueden interrumpir. ¿Listo? No sé si alguien comentó algo, o simplemente escribieron o alguien alzó la mano. Doctora, tranquila, yo le voy moderando las preguntas que surjan en el chat. Ah, bueno, listo, vale, muchísimas gracias. Bueno, entonces, como les venía diciendo, generalmente no conocemos la complejidad de las fantasías y los pensamientos sexuales. Entonces, para hablarles sobre las fantasías sexuales, me gusta mucho una teoría, un modelo, ¿cierto?, de explicación de este proceso cognitivo que son las fantasías sexuales de estos psicólogos neurocientíficos que trabajan en universidades de Inglaterra y de Canadá que vienen haciendo unas investigaciones muy interesantes sobre todo lo relacionado con las fantasías sexuales, ¿sí? Bueno, entonces empezamos definiendo qué son las fantasías sexuales y como les dije ahorita, generalmente cuando hablamos de fantasías, entonces pensamos de una en imágenes, ¿sí? Que se nos vienen a la cabeza, pero generalmente cuando hacemos referencia a fantasías sexuales, no solamente son imágenes de contenido sexual, sino también escenas. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de imágenes a veces pareciera que fuera sin movimiento, sin acción. Pero cuando hablamos de escenas y hablamos de escenas mentales, estamos ya implicando que hay movimiento, que hay acción, que hay contenido, ¿cierto? Que hay duración. Y esto es, digamos, una de las cosas más características y lo que complejiza las fantasías sexuales. Obviamente van a ser imágenes y escenas mentales que provocan excitación sexual. Pueden variar, como ya les dije, desde imágenes fijas de partes del cuerpo o de escenas específicas hasta escenarios muy complejos, ¿cierto? Muy elaborados. No todas las personas pueden llegar a experimentar fantasías sexuales, pero generalmente, o sea, todos tenemos el potencial de hacerlo, todos los seres humanos, pero las personas por alguna particularidad, ya sea porque se han criado en un ambiente erotófobo, ¿sí? Tal vez porque tengan alguna psicopatología, ¿cierto? Una depresión que cause desmotivación en todos los sentidos y cause también desmotivación sexual, puede llevar al, al contexto de que una persona no tenga fantasías sexuales, ¿sí? Por ejemplo, una persona, por ejemplo, un hombre mayor que tenga un hipogonadismo, ¿cierto? O sea, es decir, que tenga la testosterona muy baja, puede manifestarse con ausencia de contenido de fantasías sexuales. Otra característica de las fantasías es que son multidimensionales.
Es decir, las fantasías pueden, por ejemplo, presentarse en un contenido convencional, ¿sí? Lo típico, ¿cierto? Puede ser, no sé, una persona imaginándose teniendo relaciones sexuales con su pareja, sin mucha variedad, pero también tiene todo el potencial de convertirse en un escenario, ¿sí? Totalmente diferente de lo que una persona de pronto a lo mejor puede llegar a experimentar, ¿sí? No sé, puede imaginarse teniendo un encuentro sexual con muchas personas sexuales, con personas sexuales perdón, con personas de difícil acceso, ¿cierto? Personas famosas, ¿sí? O en contextos donde uno no, probablemente nunca pueda estar, ¿sí? Espacios físicos. Pero definitivamente lo que son también las fantasías sexuales es que son una expresión intrapsíquica del deseo. Entonces, cuando hablamos de que son una expresión de nuestro deseo, es decir, estamos hablando del interés sexual. Y acá tenemos que reconocer que la fantasía y el interés sexual están intrínsecamente relacionados. ¿Por qué? Porque nuestro interés sexual, cualquiera que sea el que lo gatille o el que lo despierte o el que lo active, puede ser una persona, puede ser un objeto, puede ser un comportamiento, se va a manifestar en nuestra fantasía sexual, ¿sí? Y de forma indirecta también, ¿sí? Porque si bien las fantasías sexuales proporcionan esa fuente de excitación sexual, muchas veces lo que acompaña la excitación sexual puede convertirse en una fantasía repetitiva, ¿sí? Muchas veces un encuentro sexual específico o un comportamiento sexual, ¿sí? Que obviamente va acompañado de una respuesta sexual, y que se utilice y sea repetitivo, puede convertirse en el guión o en el recurso de una fantasía sexual. Pero entonces, ¿qué es una fantasía sexual? Y por eso vuelvo a hacer la pregunta, porque como mencionamos ahorita, sí es una imagen mental, sí, sí es una escena mental que va a activar sexualmente a la persona o al individuo, pero que no solamente se queda ahí, tiene muchas características, ¿sí? Por ejemplo, las fantasías sexuales utilizan las experiencias sexuales previas, ¿sí? Pero también tienen el potencial de surgir de no experiencias sexuales, sino del deseo de futuras experiencias sexuales, ¿sí? O de no necesariamente experiencias sexuales que sean factibles, ¿sí? En la imaginación, digamos que todo es posible. También son ese pensamiento generado internamente que no está relacionado con estímulos ambientales. Uno puede tener una fantasía sexual, ¿cierto? Alimentado de pronto por su contexto, ¿sí? Probablemente, no sé, acá en la cultura occidental, ¿cierto? Uno de los estereotipos de belleza que más alimentan las fantasías sexuales, podemos decir acá de una forma muy generalizada de los hombres heterosexuales, ¿cierto? Es la mujer curvilínea, ¿cierto? Voluptuosa, con mamas grandes, trasero grande, ¿cierto? Cintura, y a la final, miren cómo es un estereotipo que nuestra cultura nos vende y muchas de las fantasías de los hombres heterosexuales, ¿cierto? Puede llegar a tener este tipo de estereotipo. Y es más, lo vemos en la pornografía, ¿cierto? Otra característica de las fantasías sexuales es que pueden ser espontáneas, ¿sí? Pueden ser deliberadas, pueden ser fugaces, ¿sí? O elaboradas. Pueden, como ya les dije, venir de una experiencia previa o pueden ser puramente imaginadas, ¿sí? Pueden llegar a tener de un contenido muy realista o inclusive contenido extraño. Entonces, todo esto lo que nos muestra es que las fantasías son muy complejas en cuanto inclusive a ser solamente una imagen o ser una acción. A todo esto llegamos, con todo esto llegamos a que tener una fantasía sexual no es lo mismo que participar en una fantasía sexual. Es decir, no es lo mismo a fantasear sexualmente. Y esto es una diferencia muy importante y, por ejemplo, que nosotros que estamos en la clínica tenemos que profundizar muy bien, porque una persona puede decir que tiene una fantasía sexual, pero a la final solamente puede que solo sea un pensamiento fugaz, ¿sí? Pero no sea una fantasía, o sea, puede que no esté fantaseando la persona sexualmente alrededor de esa fantasía, ¿sí? Una fantasía sexual es en esencia una estructura cognitiva que contiene información sobre lo que una persona considera sexualmente atractivo de forma duradera o pasajera. Y miren que acá ya estamos atribuyéndole esta parte de la cognición a las fantasías sexuales porque desde aquí es de donde vamos a empezar a evaluarlas y analizarlas.
Y fantasear sexualmente ya implica la visualización de imágenes mentales y este proceso es más un proceso cognitivo, ¿sí? Es decir, que la fantasía podríamos decir que es como simplemente la imagen, ¿cierto? Como mm, una escena en pausa, pero fantasear sexualmente es darle play a la escena. ¿Sí? Es dejar que la escena surja. Por eso estas imágenes acá de los cerebros con todas estas poleas y toda esta maquinaria a mí me gusta para explicar todo lo que es fantasear sexualmente, porque cuando uno fantasea sexualmente, pone en funcionamiento todo nuestro recurso cognitivo y nuestro recurso cerebral. Entonces, cuando una persona, ¿cierto?, está en el contexto de las fantasías sexuales, tenemos que empezar a diferenciar que una persona fantasea sexualmente cuando hace la acción y esto se da en términos de frecuencia, ¿sí? Lo podemos evaluar en términos de frecuencia o en términos de potencia del interés, ¿sí? Una fantasía sexual solita nos habla del interés sexual de una persona, ¿sí? No sé, mujeres, hombres, mujeres con lencería, ¿cierto? Pero cuando hablamos de fantasear sexualmente, ya estamos acá haciendo estamos evaluando la frecuencia, la potencia del interés de esa persona, ¿cierto? El tiempo, ¿sí? Entonces no es lo mismo si una persona, por ejemplo, una vez al mes tiene un pensamiento alrededor de algo que lo excite, 5 segundos, a una persona que una vez a la semana tenga un pensamiento, una fantasía sexual, donde cree una escena, donde haga realidad una acción específica y que dure 10, 15, 20 minutos. Es muy diferente, ¿sí? Por eso es tan interesante este modelo de estos autores, porque ellos lo que quieren plantear es esta diferencia entre la fantasía sexual solita y la acción de fantasear. Entonces, cuando ponemos las fantasías en el plano de los procesos del pensamiento, les empezamos a evaluar estas características, ¿cierto? En cuanto a la duración y en cuanto a la intención. Entonces, la duración puede ser fugaz, ¿cierto? Es decir, pensamientos, fantasías que duran segundos, ¿sí? O prolongados, como el ejemplo que les menciono ahorita, 10, 15, 20 minutos, ¿sí? Y en cuanto a la intención, se refiere más es como a ese proceso evocativo, ¿sí? Es decir, puede que llegue espontáneamente o puede que yo deliberadamente busque inmiscuirme en un pensamiento sexual, ¿sí? Entonces vamos a detallar un poco más esta clasificación de los pensamientos fugaces sexuales. Entonces, cuando hablamos de los pensamientos sexuales en cuanto a su duración, tenemos aquellos que pueden ser fugaces y aquellos que pueden ser prolongados, que simplemente la diferencia es en cuanto al tiempo. Pero, ¿por qué es importante, ¿cierto?, evaluar la frecuencia de los pensamientos sexuales, porque esto nos va a hablar, ¿sí?, de ciertas características que pueda tener una persona, ¿cierto? Por ejemplo, nos puede dar detalles del interés sexual que la persona tiene, ¿sí? Por ejemplo, una persona homosexual, ¿cierto? El interés, ¿sí? El objeto de su deseo sexual, ¿sí? Serían las personas del mismo sexo. Entonces, en sus fantasías, probablemente en las fantasías sexuales fugaces, pueden aparecer estas personas de su mismo sexo, ¿sí? Y una persona que pueda estar teniendo dificultades con su orientación sexual, cuando uno empiece a profundizar alrededor de sus fantasías, este tipo de descripciones le pueden dar a uno alguna información, ¿sí? De lo que pueda estar pasando en esta persona, ¿sí? Y también nos va a hablar de las habilidades de la autorregulación, ¿sí? Si las personas tienen pensamientos sexuales muy prolongados dependiendo de la afectividad con la que la persona acompañe ese pensamiento sexual prolongado, ¿sí? Vamos a ver la capacidad de una persona para autorregular, ¿sí?, su capacidad de fantasear sexualmente. Y, por ejemplo, podríamos acá mencionar em, personas que se masturban frecuentemente, compulsivamente, ¿cierto? Acompañado de fantasías, ¿sí?, sexuales alimentadas de la pornografía. Y podríamos, por ejemplo, decir que una persona que pase muchas horas estimulándose con pornografía tiene unas habilidades de autorregulación eh, regulares, ¿sí? Bajas, inefectivas.
Y en cuanto a la intención, tenemos los pensamientos sexuales espontáneos o deliberados. Entonces, para que un pensamiento sexual espontáneo sea completamente espontáneo, su contenido debe surgir de manera involuntaria y sin esfuerzo. ¿Sí? Es decir, el pensamiento llega solito, es ese pensamiento que uno está en clase, que uno está trabajando, que uno va por la calle y que él le llega. ¿Sí? Y no es dirigido deliberadamente por el pensador, es decir, yo no le hago nada a ese pensamiento sexual llega solito, ¿sí? Su contenido surge de manera involuntaria y sin esfuerzo. Estos pensamientos probablemente surgen de la activación generalizada de redes asociativas complejas, pero, por ejemplo, ¿qué puede asociar? ¿Sí? Puede asociar una experiencia sexual previa, ¿sí? El tipo de personas que a uno le gusta, el contexto en el que a uno le gusta inmiscuirse en un encuentro sexual, ¿sí? Entonces, el cerebro solito empieza con esa compleja red de asociación y hace que a uno le llegue ese pensamiento sexual espontáneo, ¿sí? Los pensamientos que en cambio permanecen fijos en un tema específico durante un tiempo prolongado no se consideran totalmente espontáneos, ¿cierto? Los pensamientos que son deliberados son aquellos en los que yo tengo poder, ¿sí? Son aquellos pensamientos que ya no son involuntarios, sino aquellos que empiezan a configurarse porque yo los voy dirigiendo, ¿sí? Entonces, esos pensamientos que son deliberados pueden ser pensamientos restringidos automáticamente o pensamientos restringidos deliberadamente. Ya vamos a ver un ejemplo para que podamos entender mucho mejor esto de las fantasías. Pero quiero que entendamos esta palabra de restringidos, no tanto como que no se puede mover, ¿cierto? Como que quedan encapsulados en alguna parte, sino que acá la usan más es que se focalizan, ¿sí? Son pensamientos focalizados automáticamente o pensamientos focalizados deliberadamente, ¿sí? Ya vamos a ver unos ejemplos. Entonces, los pensamientos que son restringidos automáticamente surgen de manera involuntaria, pero luego permanecen automáticamente restringidos o focalizados hacia el contenido del pensamiento, debido a que la persona afectivamente se sintió muy bien o sensorialmente se sintió muy bien, ¿sí? Es decir, yo estaba tranquila, ¿cierto? Pero aparece el pensamiento sexual y empieza a crearse una cadena de pensamientos sexuales asociado a ese pensamiento sexual inicial, ¿sí? Depende si son sexualmente excitantes y positivos, ¿sí? Claro, yo le tengo que dar una asociación positiva a ese pensamiento sexual o si reflejan las preocupaciones o necesidades actuales de una persona. Preocupaciones sexuales, ¿sí? Necesidades sexuales de una persona, ¿sí? Una persona que no haya tenido sexo, por ejemplo, en mucho tiempo, probablemente haga mucho uso de sus fantasías, ¿sí? Entonces, probablemente le pueden llegar deliberadamente pensamientos sexuales, ¿sí? De forma involuntaria y después se focaliza automáticamente el pensamiento se focaliza diferentes pensamientos sexuales a ese pensamiento sexual inicial, ¿sí? Y los pensamientos deliberadamente restringidos. Estos son prolongados, tienen un objetivo y están controlados, ¿sí? Estos pensamientos son aquellos en los cuales yo decido, ¿cierto? Yo puedo estar en reposo, pero yo decido pensar sexualmente, ¿sí? Y decido quedarme ahí creando imágenes, creando escenas, ¿sí? Que pueden durar un tiempo determinado. Incluyen pensamientos sexuales prolongados que se evocan deliberadamente para inducir la excitación sexual, ¿sí? Obviamente estamos en el contexto de las fantasías sexuales, son imágenes y contenido que me tienen que excitar, ¿sí? Así como aquellos que se utilizan para planificar o ensayar mentalmente una futura experiencia sexual, ¿sí? Puede ser que no necesariamente o exclusivamente sea para inducir una excitación sexual en un momento determinado, sino también que la fantasía se puede dar en el contexto de una planeación, ¿sí? Tienden a ser evaluados positivamente, pueden ser evocados directamente o pueden ser consecuencia de un pensamiento sexual espontáneo inicial. Puede ser que a mí me llegue un pensamiento, ¿cierto? Y yo no en el automático él solito se va llenando, la historia solita se va creando, pero en este deliberado yo soy quien le agrego la historia a ese pensamiento inicial, ¿sí? Pero ¿cómo distinguir entre esos pensamientos sexuales fugaces y esas fantasías sexuales prolongadas?
Y esto nos lo va a dar la naturaleza del proceso del pensamiento, ¿sí? Para esto, para poder uno llegar a distinguir entre esos pensamientos sexuales fugaces y esas fantasías sexuales prolongadas, yo tengo que hacer una descripción de mi forma de fantasear. ¿Sí? Yo tengo que dar una descripción del contexto en que se dan esas fantasías y uno así empieza a ya identificar esas características. Y ya vamos a ver por qué es tan importante uno poder identificar estas características, ¿sí? Entonces, el pensamiento sexual fugaz, ¿sí? Va a ser ese evento mental interno, pasajero, que involucra contenido sexual visual y o verbal, ¿sí? Generalmente visual, ¿sí? Que surge involuntariamente durante el flujo dinámico del pensamiento. Y es lo que les mencionaba ahorita, ¿sí? Yo puedo estar en una clase, puede llegar un pensamiento sexual fugaz, pero también puede pasar, ¿sí? Pasa rápidamente, generalmente, eso es lo que los caracteriza, ¿sí? Pero fantasear sexualmente, fantasear, ¿sí? Es el acto intencional o no intencional, ¿sí? Es decir, automático o deliberado, de simular mentalmente una situación sexual en curso, ¿sí? Es decir, es toda una escena sexual creada. Independientemente de que surja de manera espontánea o deliberada, el pensamiento sexual es más elaborado en contenido y de mayor duración. Miren que yo puedo tener una sola fantasía sexual y con esa sola fantasía sexual fantasear sexualmente muchas veces, ¿sí? Miren que por eso las preguntas a veces pueden ser tan capciosas. Si a uno le preguntan, ¿usted fantasea? Y uno puede tener solamente una fantasía y decir, no, yo solamente, ve, yo no fantaseo casi, pero resulta que usa esa fantasía, esa sola fantasía sexual, para fantasear, no sé, dos, tres veces a la semana o cuatro o cinco veces al mes, ¿sí? Entonces miren la diferencia. Cuando el contenido está restringido automáticamente debido a su relevancia, ¿sí? Es decir, automáticamente se empezó a llenar esa fantasía sexual. El pensamiento se desarrollará de manera automática, influenciado por el estado afectivo y las necesidades actuales de la persona. Es decir, me sentí bien, ¿cierto? Me siento bien con lo que me estoy imaginando, me está generando una excitación muy positiva. Cuando el contenido se evoca y se restringe deliberadamente, será guiado conscientemente de manera descendente y dirigida a un objetivo. Es decir, yo voy llenando ese pensamiento con lo que yo quiero, ¿sí? En París, en un avión, en una playa, en una montaña. En el automático yo no puedo hacer eso. Bueno, entonces estos son unos ejemplos para que nos quede un poco más claro, ¿sí? Entonces, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de pensamiento sexual fugaz? Sin restricciones, es decir, sin focalización, y cuando viene una señal interna, es decir, de un recurso propio, nada externo. Durante su rutina diaria de ejercicios, una mujer piensa al azar en una conducta sexual que le interesa. Unos segundos después, el contenido de sus pensamientos cambia de forma aleatoria y libre hacia una escena divertida que vio en una película reciente, ¿sí? Por ejemplo, imagínense en el gimnasio, ¿sí? Puede que, no sé, en el gimnasio esté una persona con la que ustedes hayan tenido sexo y esa persona active, ¿sí?, un pensamiento en ese momento, pero después rápidamente, o ese recuerdo, y después rápidamente usted, ay, tengo que aumentarle el peso a este ejercicio, después voy a pasar a hacer tal cosa, y pasa rápidamente, es decir, uno continúa en esa actividad. Ahí hubo un pensamiento sexual fugaz, ¿sí? Un pensamiento sexual fugaz también puede ser activado externamente. Mientras camino por la calle, una persona se fija en alguien que le resulta sexualmente atractivo. Entonces, involuntariamente piensa, me pregunto cómo se verá desnudo. Sus pensamientos cambian libremente a lo agradable que es el clima, ¿sí? Entonces, acá lo que cambia es la fuente, ¿sí? Esa fuente del pensamiento sexual, ¿cierto? Acá uno puede hablar de una experiencia previa, ¿sí? Pero acá es de algo generalmente que está fuera de nosotros, algo desconocido, ¿sí? Algo que no ha pasado. Pero cuando ya hablamos de fantasear sexualmente, ya estamos en el terreno de lo automático o de lo deliberado, ¿sí? Entonces, si algo está restringido automáticamente, es decir, focalizado automáticamente, es decir, es un pensamiento largo, ¿sí? Pero que yo no tengo poder sobre él.
En el tren que lleva a casa a alguien, ¿cierto? Después del trabajo, una persona recuerda de repente una experiencia sexual que tuvo con su pareja. Este pensamiento le resulta muy excitante y se encuentra visualizando esa escena sexual durante un periodo prolongado de tiempo. Mire que la persona no está alimentando ese recuerdo, podría, ¿cierto? Pero cuando es automático, la persona no interfiere en ese recuerdo, ¿sí? Otro ejemplo, y acá el recurso es externo. Durante una película, una persona ve a un actor atractivo y de repente piensa, me gustaría verlo desnudo. Un rato después se da cuenta de que ha perdido el hilo de la película porque había estado imaginando una escena sexual que involucraba al personaje, ¿sí? Cuando es deliberado, es decir, cuando uno tiene el poder de la fantasía, ¿sí? Este ejemplo nos explica esto. Después de un día estresante, a una persona le cuesta relajarse. Decide crear e imaginar deliberadamente un escenario sexual para ayudar a aliviar su estrés. Guía conscientemente la imaginación para que la excite sexualmente y luego comienza a masturbarse con ella. Y otro ejemplo, cuando es activado por un recurso externo, mientras mantiene relaciones sexuales con su pareja, un individuo evoca e imagina deliberadamente varios escenarios sexuales que involucran a su pareja, cambiando conscientemente entre escenarios para mantener la excitación sexual y facilitar el orgasmo. ¿Sí? Entonces, estos ejemplos nos dan un poco más de claridad sobre cómo es un pensamiento sexual fugaz, ¿sí? Cómo son las diferencias entre aquellos pensamientos que se dan cuando uno fantasea sexualmente de forma automática o de forma deliberada. Pero miren cómo muchos de los ejemplos, ¿cierto? A veces los lleva uno a contextos específicos de la vida diaria de las personas que van a funcionar para mejorar mucho su función sexual, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? En el último caso, es un caso que puede estar alimentando, no sé, voy a también a seguir alimentando el ejemplo, el caso de una pareja que lleve muchos años, ¿sí? De relación, ¿cierto? Y que sea una relación monógama, donde pronto ya hay mucha habituación del encuentro sexual. Las fantasías son esa estrategia y ese recurso que ayuda a que la excitación sexual permanezca en el tiempo y no solamente la excitación, sino la satisfacción. Miren que la persona deliberadamente podría estar pensando en otras personas, ¿sí? Pero algo que digamos que se promueve mucho es que las personas puedan también usar la fantasía sexual con su propia pareja para alimentar esa excitación y esa satisfacción sexual, ¿sí? Bueno, ahorita que estemos un poco como en la conversación, me cuentan si esto va quedando claro porque yo sé que es un poco confuso, ¿sí? Pero para entender este proceso cognitivo de las fantasías sexuales, estos autores plantean el modelo de proceso dual del pensamiento, ¿sí? Del pensamiento sexual. Y ellos plantean esto a partir de teorías de la cognición humana, que plantean que está impulsado por un proceso dicotómico, asociativo y elaborativo. Ellos dicen que nosotros tenemos estos pensamientos sexuales fugaces en procesos asociativos, ¿cierto? Es decir, usamos esos recursos que ahora les mencioné, pero cuando tenemos pensamientos deliberados, usamos procesos elaborativos, ¿sí? Y así estos, digamos, van a desencadenar respuestas específicas. En el caso de los procesos asociativos, lo que va a pasar es que uno se va a activar, ¿sí? Y cuando se activan los procesos elaborativos, lo que va a pasar es que se da una simulación mental. Y esto, pues, opera en condiciones automáticas como controladas, ¿sí? Pensamiento fugaz puede dar paso a un pensamiento sexual automático, ¿sí? Ahí hay una simulación mental, pero también cuando se delibera hay una simulación mental, ¿sí? Acá me disculpan un poco la imagen en inglés, pero en realidad pues esto es lo que les vengo mencionando y es cómo se relaciona este pensamiento sexual espontáneo, ¿sí? O fugaz y la fantasía sexual, el proceso de fantasear sexualmente. Entonces,
Cuando estamos hablando de pensamientos sexuales espontáneos o fugaces, estamos hablando del componente del proceso asociativo. Cuando estamos hablando de ese proceso asociativo, estamos hablando de todos esos recursos, de esa red que nosotros tenemos con aspectos relacionados con el sexo, ¿sí? Entonces, yo voy a tener una señal interna o externa, ya sea por una película, ya sea por un recuerdo, eh, ya sea porque vi a alguien que me pareció atractivo o una escena específica, ¿sí? Pero esa escena tiene que estar asociada a mi red de asociación de cosas relacionadas con el sexo, porque probablemente si a una persona ve lo mismo que yo veo, ella no va a tener ese pensamiento fugaz sexual, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo mi propia red y mi propia red pues está alimentada con mis experiencias previas, ¿cierto? Eso está ya en mi memoria, ¿sí? Ese pensamiento sexual, ¿sí? Que viene de esta señal interna y externa, gracias, ¿cierto? Que ha pasado, que ha sido filtrada por mi red de asociación sexual, va a ser validada por esta reacción afectiva inmediata. Pero aparte de que va a ser validada por esa reacción afectiva inmediata, también va a ser validada por... ¿Pueden silenciar el micrófono, por favor? Bueno, pero también va a ser validada por mis creencias, mis actitudes, mis objetivos, ¿sí? Si todo eso es positivo, ese pensamiento sexual fugaz se va a alimentar de una fuerte respuesta afectiva, ¿sí? De una falta de supresión, porque es que yo puedo tener, ¿sí? Un pensamiento sexual fugaz, ¿sí? Pero yo puedo, por mi crianza, ¿sí? Por mis creencias, pensar, sentir, ¿cierto? Tener ese principio de que si yo tengo un pensamiento o una fantasía homosexual, yo tengo que suprimirlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me podría interrumpir mi proceso de fantasear sexualmente. Pero si yo tengo muy naturalizado, por ejemplo, los comportamientos homosexuales, la orientación homosexual, la familia homoparental, ¿cierto? Mi deseo de tener una familia homosexual o una relación homosexual, yo puedo pasar tranquilamente a el proceso de fantasear sexualmente. Y ya acá me pongo en el componente elaborativo. ¿Y por qué en el componente elaborativo? Porque es que yo acá ya voy a usar información de experiencias sexuales previas, ¿sí? Que empiezan a repetirse, pero también la alimento con imaginería, ¿sí? Y no solamente se alimenta de recuerdos, de imaginería, sino también de otras cosas externas, por ejemplo, como libros, pornografía, eso se llama como el conocimiento semántico alrededor de la sexualidad. Y gracias a todo este proceso de traducción de mi pensamiento sexual, yo voy creando un guión específico que se va instaurando en mi memoria, ¿sí? ¿Y qué memoria? La memoria que se está trabajando es la memoria de trabajo o la memoria que está actuando en ese momento. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque esa memoria de trabajo, ¿sí? En la que se está dando esa fantasía sexual, está aquí, ¿sí? En la corteza prefrontal. Y resulta que la corteza prefrontal tiene una función muy importante en nuestros procesos de apego y en la función sexual en cuanto al deseo sexual, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a asociar esa fantasía positiva, ese fantasear sexualmente, de alguna forma estoy poniendo en funcionamiento todo mi sistema límbico, ¿sí? Mi amígdala, ¿sí? Todo el hipotálamo y todo esto va a entrar en un proceso de activación junto con la corteza prefrontal que también va a alimentar el deseo. Por eso es tan importante las fantasías sexuales, pero no como pensamiento sexual fugaz, que está muy bien, claro, pero en realidad también lo que nos interesa es que ese pensamiento sexual fugaz se traduzca en un pensamiento, en una fantasía sexual realizada, en fantasear sexualmente, ¿sí? Em, bueno, esto ya se los mencioné. Las fantasías sexuales frecuentes van a fortalecer las asociaciones que se representan dentro de las imágenes, así como conducirán a la formación de nuevas asociaciones. Es decir, entre más fantasías yo tengo, pues más voy a ir teniendo.
¿sí? Y acá, por eso es tan importante de pronto hacer una cuña respecto al uso de la pornografía. La pornografía puede ser ¿cierto? Un conocimiento externo que alimente las fantasías, un recurso externo, pero en realidad también a veces funciona en eliminando todo el proceso de activación de la corteza prefrontal y del sistema límbico. ¿Por qué? Porque ofrece como tal ya el contenido sexual. Es decir, ahí la persona no tiene que hacer un proceso de creación, un proceso deliberado de pensamiento, ya sea automático o ya sea deliberado, porque ya está, ¿sí? Ya está la fuente de la excitación. Es decir, ahorra toda la energía cerebral que el cerebro tiene que gastar en ese proceso. Bueno, ¿cómo fantasear más? ¿Cómo fantaseamos más? ¿Sí? Definitivamente, como ya les dije, entre más fantasías tengamos, vamos a tener más pensamientos fugaces y más predisposición a que hagamos procesos deliberados, ¿sí? Y automáticos. La duración de las fantasías sexuales también se verá afectada por diversas diferencias individuales, ¿cierto? Eh, puede ser que las fantasías, ¿sí? Se den más fácil en personas que tengan, digamos, como mejor funcionamiento de su memoria de trabajo, ¿sí? Hay personas que son muy buenas en cuanto a su atención, en cuanto a su desempeño en ciertas actividades numéricas, en cuanto a retener información de forma rápida, pero bueno, y también a estas personas les va mejor fantaseando sexualmente, pero que es importante tener en cuenta que las personas que no son buenas en esto no es que no puedan fantasear, sino que así como se pueden entrenar para tener mejor desempeño en esas características o en esas funciones, también se pueden entrenar para tener un mejor desempeño en la memoria de trabajo, ¿sí? Como las personas con déficit de atención y este tipo de condiciones. Hay personas que son generalmente propensas a las fantasías y esto pues obviamente los hace más proclives a fantasear o participar de fantasías sexuales. Las personas con mayores niveles de excitación sexual también participan más en fantasías sexuales. Entonces, acá la importancia de reconocer que si uno empieza a asociar a la excitación una variedad de fantasías, la persona va a tener también mayor probabilidad de seguir fantaseando, ¿sí? Y de fantasear con más frecuencia. Y acá les quiero hablar sobre las fuentes de las fantasías. Las fuentes de las fantasías son las vivencias propias, películas eróticas, poemas, novelas, cómics, juguetes sexuales, música y la pornografía, que ya ahí pues les mencioné uno de los, digamos, como efectos negativos que tiene, pero de todas formas la pornografía puede ser como si se usa de una forma que no se abuse, porque lo que estamos haciendo actualmente es reemplazar nuestra capacidad de fantasear por el uso de la pornografía, puede aportar cierta variedad al contenido de las fantasías. Por ejemplo, una persona puede querer fantasear sexualmente y ve un contenido pornográfico. Para el contenido pornográfico y ahí posteriormente empieza a crear deliberadamente un, una fantasía sexual, ¿sí? Las fantasías sexuales cambian, no, son dinámicas, es decir, no son estáticas. Y ahorita yo les daba un ejemplo con la cultura occidental, ¿cierto? Con este estereotipo de la belleza femenina. Obviamente también existe con la belleza masculina, pero miren que nosotros probablemente no vamos a tener el mismo contenido de las fantasías de las personas del Medio Oriente o las personas de Japón, ¿sí? Ellos tienen unos contenidos en sus fantasías, pues que también va muy relacionado con su contexto cultural. Este estudio es simplemente para mostrarles cómo se hizo en Latinoamérica, cómo hay una gran variedad en el contenido de las fantasías, ¿sí? Las personas se fantasían y se imaginan en espacios naturales, montañas, cascadas, ríos, ¿sí? Se imaginan teniendo sexo en esos espacios.
Se imaginan también en espacios diurnos y en espacios nocturnos, generalmente, ¿cierto? Los hombres en espacios diurnos y en espacios nocturnos. Pues digamos que estos son estudios cualitativos que no se puede generalizar, pero pues es, digamos, lo que aportan las personas, muy particular, ¿cierto? Generalmente las fantasías son el lugar para hacer realidad deseos sexuales que no se pueden hacer realidad por el tabú o porque sean sitios prohibidos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las personas pueden imaginarse teniendo relaciones sexuales en cementerios, en iglesias, ¿sí? Teniendo sexo grupal. em, Muchas veces las personas necesitan, ¿cierto? Como cierta validez de su contenido sexual, de la fantasía sexual en cuanto a las personas, al género de las personas con las que están teniendo sexo. O sea, para ellos es importante que en la fantasía también se valide, por ejemplo, su orientación. Em, Se ha visto que las personas bisexuales también tienen más propensión a incluir personas del mismo sexo en sus fantasías sexuales y no sentir cierta angustia con esto. Y pues también se ha reportado que hay fantasías con el BDSM, que es, digamos, como estas prácticas sexuales que usan la fuerza o la sumisión y todo esto. Entonces, como conclusiones, ¿sí? Eh, es muy importante y lo que yo quiero también que se lleven es que fantasía sexual no es solamente una imagen específica, tenemos pensamientos sexuales fugaces, tenemos pensamientos sexuales prolongados y que evaluar, ¿sí? Evaluar estos pensamientos sexuales fugaces o prolongados nos va a permitir hacer una evaluación de las fantasías sexuales de la persona en contextos clínicos, ¿cierto? En nuestro caso, pero también para que las personas, para promover una salud sexual, ¿sí? Tener fantasías sexuales mejora nuestro funcionamiento cerebral, ¿sí? Y esto hace que tengamos mayor deseo, una relación positiva con nuestro interés sexual. La comprensión más refinada de esta relación entre el interés sexual del individuo y sus pensamientos sexuales correspondientes ayuda mucho a la aplicabilidad clínica, también que es lo que les vengo mencionando, y eso también, digamos que no profundicé mucho en esto, pero, por ejemplo, no es lo mismo en casos específicos, ¿cierto? Por ejemplo, de trastornos parafílicos, una persona que tenga deseo o interés sexual en menores, que tenga un pensamiento fugaz cada 6 meses y que no aparezcan eh, pensamientos sexuales automáticos, ¿sí? Focalizados automáticos o focalizados deliberados, ¿sí? Aquellos que, por ejemplo, les aparezcan frecuentemente pensamientos sexuales focalizados deliberados, ¿sí? Con menores, ¿sí? Entonces, digamos que esto también ayuda mucho, específicamente cuando estamos evaluando o pensando en casos de intereses sexuales excéntricos, ofensores o agresores, ¿cierto? Que tenga que ver con la salud de la persona y obviamente de los demás. Pero también la invitación es a que, como ya les dije, fantaseen sexualmente, pero no de tener fantasías, sino de fantasear en cuanto a la acción, ¿sí? Hay que darle rienda suelta a esa imagen, ¿sí? A esa visión, a esa escena en pausa y hay que darle play y mejor quitar la pornografía y mejor quedarnos con nuestras propias fantasías porque es lo que verdaderamente va a alimentar nuestro deseo y va a mejorar nuestra función sexual. Muchas gracias. Me extendí mucho, me disculpan. Muchas gracias, doctora. Si alguien tiene alguna pregunta, Luis Muñoz, adelante. Hola, buenas noches, ¿me escucha? Sí, 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 te escucho. Mi pregunta es relacionada a las fuentes externas de alimentación sexual, por así decirlo. A mí me gusta escribir, ¿cierto? Ujú. Más que todo como por poesía erótica, y mi fantasía es esa. O sea, yo plasmo en la escritura las fantasías que alguna persona en particular me produce. Entonces mi pregunta va ahí. Esa forma de fantasear sería algo como, ¿cómo le digo? Como muy explícito, o tendrían solamente que ser con imágenes y no
darle rienda suelta a la escritura, sino solamente a dedicarme a ver imágenes o, como usted decía, la pornografía. Bueno, mira, me parece excelente que el contenido, o sea, o la expresión o manifestación de tus fantasías sea con la literatura, ¿sí? La literatura pone no solamente en función, específicamente en el caso de una fantasía sexual, la corteza prefrontal, sino muchos otros sistemas cerebrales, y esto lo que hace es mejorar, ¿sí? Digamos, esa capacidad de respuesta cerebral ante ese contenido sexual. ¿Sí? Y en realidad eso es lo que buscamos. Es un contenido externo, pero a la final también es deliberado, porque tú usas, tú plasmas, ¿sí? El contenido de tu fantasía a través de poemas o a través de novelas, es cierto, sea lo que sea el estilo que uses, pero es deliberado y a la final eso es lo que está llevando, es hacer, es en poner en uso tu recurso, que es un recurso externo, ¿sí? Pero lo estás usando digamos, en un contexto, un pensamiento sexual deliberado, ¿sí? Y está haciéndose, digamos, ahí como en realidad el proceso cognitivo, ¿sí? Ese proceso cognitivo se está haciendo realidad y no solamente se queda en la parte asociativa, sino también en la parte de la elaboración o en la parte elaborativa, por así decirlo. ¿Por qué? Porque son pensamientos sexuales llevados a la acción, es más, encadenados unos con los otros, obviamente de forma deliberada porque tú, ¿cierto?, encadenas una cosa con la otra y esto al final es muy positivo. La literatura erótica es una de los mejores recursos externos para motivar la fantasía. Y bueno, pues a la final cuando eso se traduce al cerebro, el cerebro lo transforma en imágenes, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Pues doctora, en el chat no hay más preguntas y ya tampoco hay más manitos levantadas. Bueno, yo sé que en realidad siento que él quería como explicar más ampliamente esto de las fantasías. Yo espero como no haberlos dejado con confusiones, sino con claridad y con preguntas. Y bueno, si alguien tiene o desea literatura sobre lo que yo les acabo de explicar, me escriben a mi correo, se los voy a escribir por acá. em, para que me escriban, me pidan libros, artículos y para que fantaseen mucho. Muchas gracias, doctora. Súper la presentación. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Recuerden que por este año esta es nuestra última charla con el semillero de investigación en sexualidad humana. Esperamos verlos el próximo año para las siguientes actividades. Muchas gracias a todos. Y los que no han llenado el link de asistencia, por favor recuerden llenarlo. Muchas gracias. Ay, sí, llenen la asistencia, por favor. Jonathan, cuéntanos. Gracias, doctora. Yo simplemente quiero dar un agradecimiento a lo que fue el equipo de ustedes, a Juan Camilo, que fue el puente para que nosotros como institución educativa, yo que soy el garante del programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, aquí yo creo que en sala está la docente que inició el proyecto en la institución, ahí está Claudia Cecilia Gutiérrez, ella es la coordinadora actual del colegio, y pues acá hay otro grupo de profesores y hay un grupo por ahí de estudiantes que aunque ya salieron, se les extendió nuevamente esta última conferencia que realmente es enriquecedora para para lo que nosotros como colegio estamos haciendo en articulación con padres. Juan Camilo está por ahí que desde que empezó el programa o la serie de conferencias con ustedes, pues nos ha facilitado muchas más herramientas y cómo abordar nuevos contextos. Entonces, pues inmensamente agradecidos con ustedes como grupo de investigación de la universidad, con todo el cuerpo de doctores que allí conformó las diferentes conferencias y todo lo que nos pudieron brindar. Muchas gracias. Ah, Jonathan, muchas gracias, de verdad. Ay, me hubiera caído en cuenta más que tenía tantos muchachos para hablar más sobre la prevención del uso de la pornografía.
Pero bueno, ahí te Gracias, queda Camila. herramientas también para que vayas charlando Claro con que ellos. sí, muy interesante. Y igual nosotros profundizamos sobre esas temáticas para dárselas también a ellos en un contexto más explicativo, con un lenguaje que pueda ser más admisible Ujú, para el desarrollo cognitivo de ellos mismos y pues, su propio desarrollo corporal en los tiempos en que cada uno se encuentra, y según claro los que hilos sí. conductores propios de nosotros. Sí, señor. Jonathan, si de pronto de igual manera ustedes necesitan, nosotros igual todavía no hemos arreglado las charlas del otro semestre. Si de pronto hay alguna charla que a ustedes les parezca interesante o que de pronto quieran fortalecer, igual nos pueden escribir al chat del semillero y lo podemos programar para el otro año. Su merced, muchas gracias, doctor Jairo. Claro que sí, lo estaré molestando entonces. Sí. Claudia, cuéntanos. Sí, muy buenas noches para todos. Me uno a las observaciones que realiza Jonathan. Soy Claudia Gutiérrez, la coordinadora de la institución educativa. Hemos venido acompañándolos en todas las sesiones con nuestros estudiantes, especialmente grado 10º y 11. Y si nos aceptamos esa cordial invitación que nos realizan, por supuesto, esa era la intención de levantar la mano, que por favor nos tengan en cuenta para el próximo año para poder realizar nosotros le llamamos la transversalización del trabajo, para incluir las temáticas que trabajamos con nuestros niños, porque realmente son de un gran apoyo para el trabajo en la institución. Entonces, mil y mil gracias y esperamos continuar con ustedes. Muchas gracias. Claro que sí. Luisa, cuéntanos. Hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí. Listo. No, primero pues a como aprovechar este espacio para felicitarlos pues porque de todo el año he estado también muy pendiente del semillero. Ustedes saben lo recientes que admiración infinita siempre desde hace muchos años y qué bueno que se abran estos espacios porque de todas maneras es como ese impulso y ese marco para mí diferenciador de todas las residencias, de todas las especialidades que yo conozco en salud, que genera estos espacios, ¿sí? Y no solamente para el personal de salud, sino que es abierto para que otras personas tengan acceso a. Y obviamente pues se tocan temas un poco más académicos y a veces complicados pues en cuanto a ciertas cosas pues ya más centrados en materia, pero creo que eso hace como ese interés y ese acercamiento de ustedes como profesionales de la especialidad como tal hacia la parte social. Entonces agradecerles a ustedes por un año lleno de aprendizajes. Aquí he estado y aquí estaré tiempo. Ay, Gracias a ustedes infinitamente que van a hacer mucha falta hasta que nos volvamos a ver el otro año. Entonces, nada, ojalá que el otro año venga con muchísimos más talleres, con más propósitos, con más conversatorios, con más congresos. Y no, felicitación infinita para ustedes y para el trabajo del semillero que siendo tan reciente lo ha estado haciendo muy bien. Muchas gracias. ay, gracias, Luisa. De verdad, muchísimas gracias por tus palabras. Y bueno, sí, esa es la idea, seguir mejorando, llevando educación sexual positiva, ¿cierto? Enfocada en el placer, en el sexo seguro, sí, bueno, todo lo que queremos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos y todas, por asistir, por escucharme. eh, bueno, no siendo más, nos despedimos.